creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por este altar radial que se abre en el día de hoy, para que podamos llevar tu palabra, Señor, esa palabra la cual tú nos has instruido, que llevemos a ese pueblo, Señor, ávido del conocimiento de tu verdad, del conocimiento de la palabra de verdad, esa verdad que le hace libre. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Señor, por nuestro Ministerio Internacional La Gracia de Dios y por cada una de nuestras iglesias esparcidas en diferentes partes del mundo. Bendecimos a sus pastores y a toda la membresía que están en estas comunidades, sabiendo que donde quiera que están con la palabra de verdad están siendo de bendición. Lo bendecimos, amados hermanos. Bendecimos a nuestros pastores, David y Dori Gómez, que tienen a bien enseñarnos la palabra de verdad, de manera que nosotros también podamos estar llevando esta palabra como ministro competente de un nuevo pacto, esa verdad que nos ha sido servida por gracia y que por gracia también nosotros la compartimos. Estamos trabajando a través del programa Manantial de Luz, Fe y Libertad, lo que es el compromiso de Dios para con el hombre y del hombre para con Dios en ese pacto de amor, en ese pacto acerca de lo que es diezmar y ofrendar y vivir para hacer el bien como el Señor nos manda en su palabra, que es un acuerdo que el Señor llega con el hombre, porque Dios es un Dios de pacto. Y vamos a hablar un poco más acerca de eso en las próximas semanas. Dios es un Dios de pacto. Y cuando el Señor hace un pacto contigo de manera directa, es contigo. Por eso está ese pacto que Él hace y te habla directamente en su palabra, para que entendiendo y partiendo del conocimiento que el Señor te da acerca de su voluntad, acerca de esto, tú empieces a tener esa relación con Él, igual como la relación que tiene con Él directamente a través del ministerio de la oración. Esos son ministerios que el Señor lo tiene directamente con el creyente, porque por eso Él te da fe y por eso Él está en ti y vive en ti en todo tiempo. El Señor ahora, tú eres su morada, tú eres templo del Espíritu Santo y por tanto el Señor quiere que tú tengas la mente de Cristo, el comportamiento de Cristo, el semblante de Cristo y que te comporte a esa altura. Y como el Señor te pide esto a través de su palabra. Su palabra es la que te instruye a que conozca la verdad que está en ella para que así a la luz de esa verdad tú empieces a ser ese siervo que al Señor le agrada, ese mayordomo, ese mayordomo que cumple con un pacto que tiene para con el Señor, pero un pacto de amor, un pacto de firmeza, un pacto de verdad, un pacto que te hace cada día más próspero en todo, tanto en la palabra como en la abundancia de bienes en tu vida, esa abundancia que es Dios. Dios es todo lo bueno y Él quiere siempre estar siendo parte de esa cuenta que tú tienes con Él, esa cuenta en la cual tú agregas a través de entender y venir a lo que es la luz de la verdad y conocer que la voluntad de Dios es lo que se obedece, la voluntad del Señor, que Él es quien te instruye. Recibe esta instrucción no de mí o de ninguna iglesia, sino del Señor directamente, porque Él te habla directo. El dar bíblicamente cumple varios propósitos, como decíamos. Y dice, todo es del Señor, todo cuanto tenemos, o cuando nosotros estamos ministrando los bienes que el Señor nos da, estamos ministrando los bienes del Señor que ya Él de antemano lo puso en nuestras manos. Ya Él nos predestinó para que tuviésemos lo que tuviésemos. Ya Él nos predestinó para que fuésemos esa morada de Él. Él nos predestinó para que fuéramos linaje escogido. Él nos predestinó para que tuviéramos salvación. Él nos predestinó para que fuéramos redimidos en Cristo Jesús. Él nos predestinó para darnos en abundancia la paz y el amor con el que Él nos está dando. Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Él te conoció, Él te puso nombre y te inscribió en el libro de la vida antes de los tiempos. Él ya había hecho eso. Tú no eres un escogido al azar, tú no eres un escogido porque al Señor le plació escogerte ahora, no. Él vino a buscarte porque ya tú le pertenecías, ya tú eras de Él. La escogencia Él la hizo mucho antes de la fundación del mundo. Ya Él te había apartado, ya Él te había predestinado, porque a lo que antes conoció, a eso llamó. Y a lo que llamó, Él predestinó. Y a lo que predestinó, justificó en Cristo Jesús. Y a esto santificó en su nombre y en su palabra.
nos santifica cada día a través de su palabra. Y es por eso que Él te llama mi nación santa, mi linaje escogido. ¿Por qué? Porque eso somos para Él. Y como somos eso, entonces nos instruye acerca de estos comportamientos que debemos observar como creyente y como testimonio vivo de que Dios es en nuestras vidas. El dar bíblicamente cumple varios propósitos. Todo es del Señor. La ofrenda es algo espiritual, no material. Porque a través de la ofrenda, a través de los diezmos, a través de lo que nosotros hacemos como hijos de Dios, nosotros estamos manifestando nuestra vida espiritual, nuestra vida celestial. No es material, lo material se diluye, mas lo espiritual es eterno. Ofrenda para el Señor, no para los hombres. Recuerda que este compromiso y este pacto tú lo tienes para con Dios. Cuando tú estás haciendo todos estos ejercicios, tú lo estás haciendo porque aquel que conoce tus entradas y tu salida, que conoce tu pensamiento y tu sentimiento, siempre está pendiente de cómo tú haces las cosas. Y él mismo te dice, ofrenda para el Señor, no para los hombres. Por lo tanto, cuando tú estás llevando tu ofrenda al arfolí, tú no puedes estar pensando en los hombres, tú tienes que pensar en el Señor, que se está agradando de que tú vengas a ese arfolí a traer lo que es de Él, no a darle, sino a ministrar lo que es del Señor que Él ha puesto en tu mano. Y por eso Él te dice que lo haga como para el Señor, de manera que tú no te cargues de culpa, no te cargues de pensamiento inicuo, de pensamiento del mundo, que no tienen que ver nada con lo celestial. Y por eso es que Él te dice y te pide ofrenda para el Señor, no para los hombres. No ofrende para que Dios te dé, ofrenda porque Dios te ha dado. No ofrende para que el Señor te dé, o sea, no lo tome como si fuera un negocio terrenal donde tú daba esto por aquello, haciendo trueque, no. Ofrende porque ya Dios te bendijo, porque ya Él te dio todo. Y aparte de eso, todo lo que tú llega a tu vida, decimos al principio, todo es del Señor. Él lo pone en tu mano para que tú lo ministres. Y cuando Él lo pone en tu mano, Él te explica y te deja saber que todo es de Él. Tú lo que estás haciendo es administrador, por lo tanto, ya hay una parte de eso que es consagración a Dios. Esa consagración son nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Le pertenecían a Dios. Lo que hacemos es llevarlo de nuestras manos al lugar donde Él nos pidió que lo hiciéramos. Y como somos eso ministros de Dios, vamos a hacer las cosas como Él nos manda. Vamos a ser esos siervos cumpliendo con lo que el Señor quiere que nosotros cumplamos en su palabra. Él nos llama que no ofrendemos, no ofrende para que Dios te dé, ofrenda porque Dios te ha dado. Nadie puede ofrendar si el Señor no le ha dado su bendición, de buen trabajo, de cualquiera que sea la forma en que te lleguen tus bendiciones, es el Señor proveyendo porque Él es el dueño de eso. Ofrendar es un privilegio, ofrendar es un privilegio, no a todo el mundo el Señor le pone en el corazón el querer hacer las cosas que a Él le agradan. Cuando tú eres uno de esos escogidos, a los cuales el Señor le habla a su corazón para tener esa relación contigo y te da estas instrucciones, es un privilegio porque significa que tú eres parte de ese linaje escogido. Tú eres parte de esa familia celestial y por lo tanto tú estás en una relación con el Padre. Y el Padre se agrada de tener hijos como tú, que obedecen a su palabra, que obedecen a su verdad, que conocen que es un pacto. Un pacto, ¿por qué? Porque el Señor te pone condiciones para que tú cumplas y te dice y promete que Él va a cumplir con su parte. Entonces es un pacto, porque estamos partiendo de la primicia de que es un acuerdo que el Señor ha establecido en su palabra para ti y para mí. Y nosotros vamos entendiendo cómo el Señor quiere funcionar y trabajar con nosotros como siervos de Dios, como ministros competentes de un nuevo pacto, como esos mayordomos que el Señor le ha puesto el bien de Él en sus manos para que nosotros lo ministremos. Lo vamos a administrar de la manera que Dios gusta y agrada. Ofrendar es una responsabilidad. Es una responsabilidad que usted sepa que ese es un compromiso con Dios. Y esa responsabilidad, como Él no cambia, tampoco nosotros debemos cambiar, porque debemos ser imitadores de Dios. Así como somos, como Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. También nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, imitadores de Dios. Ofrendar es esa responsabilidad
El Señor es responsable con su pacto, nunca deja de cumplirlo. Eso quiere el Señor, que nosotros entremos en esa responsabilidad celestial y entendamos que Él puede saber todo cuanto nosotros hacemos y lo que no hacemos, qué está en nuestro corazón y lo que no está en nuestro corazón. Cuando lo haga, asegúrese de que su sentimiento, su pensamiento y su voluntad de hacer la voluntad de Dios sea honesta, porque el Señor sabe quién trae las ofrendas al arfolí en gozo y alegría, porque Él bendice al dador alegre. Ofrenda con generosidad. La generosidad es la magnanimidad que tiene el ser humano de poder hacer las cosas como Dios es. Si usted ofrenda con generosidad a sí mismo, el Señor va a estar en su vida de manera bendiciéndole generosamente. O sea, ofrende con generosidad, ya usted está poniendo la condición en cual usted quiere ser tratado por nuestro Señor. Entonces, el Señor va a ver esa generosidad en su alma y su corazón, que usted lo hace de verdad y con esa generosidad, entonces Él dice a ese siervo generoso, debo bendecirlo con tal generosidad con lo que Él es, porque ahí puedo poner las bendiciones con las cuales mi nombre será glorificado en Él. Y esa es una verdad, una relación con Dios. La ofrenda es una inversión espiritual. La ofrenda es una inversión espiritual. Acuérdese, cuando usted está haciendo esta práctica de orar, de hablar con Dios, de ofrendar, de hacer las cosas que a Dios le agradan, usted está creciendo espiritualmente. Por lo tanto, está invirtiendo en lo que es la vida del creyente, en la vida que debe crecer cada día más, que cada día más usted y yo podamos ser más de Dios y menos de nosotros, porque estamos creciendo en lo que es lo espiritual, esa familia celestial que tenemos y en la cual debemos crecer, porque esa es eterna. Ofrenda con gozo, debe traerlo, como decía anteriormente, con gozo. La ofrenda se trae con gozo, con alegría y gozo, sabiendo que en ese momento el Señor está siendo agradado por ti. Cuando tú vienes con tu ofrenda, con tu diezmo y lo pones en el arfolí, al Señor le llega un perfume grato a su presencia. Y Él sabe que tú lo estás haciendo con ese gozo y eso para Él es una doble porción, porque lo que tú traes al arfolí es algo, pero la ofrenda más linda es saberte Él con ese gozo de tú estar cumpliendo con su palabra y con su bien. Eso el Señor te lo pide de manera, te lo dice en diferentes partes de la palabra. El gozo que tú tienes en las cosas que tú haces para Dios son esas cosas que te hacen tener una relación bien buena para con Dios y que Él se agrade contigo y con tu vida. Dice el Señor, ofrenda medidamente. Segunda de Corintios 9 dice esto. Cada uno de como propuso en su corazón. La, propuso en tu corazón. Cuando tú sientes y percibes que en tu corazón está hacer algo, es el Espíritu Santo que vive en ti. Y esa nueva creación en ti que es celestial. Están manifestando las bondades del Señor. Y entonces empieza tu corazón a proponer hacer las cosas que agradan a Dios. Y por eso tú vienes al arfolí y lo hace con ese gozo y con esa alegría. Y lo da con la medida que el Señor pone en tu corazón que lo haga. Cada uno de como propuso en su corazón. Marco 12:41, vamos a revisar esto de nuevo, 41, 44, porque es una enseñanza muy hermosa. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo, el arfolí. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo esta enseñanza. Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Esto dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esa es una hermosa enseñanza cuando el Señor nos llama a que demos con generosidad y que nosotros lo hagamos como para el Señor, porque esta viuda entendía
que a quien le estaba dando lo que le estaba trayendo era el dueño del oro y la plata. Era ese que le dijo, pruébame en esto y abriré ventanas de los cielos hasta que sobreabunde y que no falte comida en mi casa. Y su casa eres tú. El Señor bendice al dador alegre. Y esta es la relación que tenemos para con Dios. Que nosotros entendamos que cuando hacemos lo que hacemos en esto de los diezmos y las ofrendas, lo hacemos para Dios. Y el Señor tiene una relación con nosotros respecto a esto. Y por eso nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mirada deben estar puestas en las cosas del cielo, en las cosas del Señor. Primera de Corintios 16:2 nos dice, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. El Señor te enseña la disciplina de cómo la primicia de la semana, el primer día de la semana, tú aparta lo que es del Señor, de manera que al final de la semana tú no tengas tribulaciones de saber que cómo hiciste, que cómo cuadraste. Lo del Señor no tiene que estar dentro de esas diatriba que tenemos a diario, sino que el Señor nos pide que seamos disciplinados. ¿Cómo? Apartando esa primicia del Señor a tiempo. Lucas 6:38 dice, den y se les dará. Se le echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se le medirá a ustedes. El Señor nos dice aquí a través de Lucas lo que nos viene diciendo acerca de dar con la generosidad. Es que el Señor nos establece para que demos esta parte en cuanto a que nosotros, las medidas como nosotros demos, pues así vamos a ser bendecidos. Es el Señor que nos hace estas aclaraciones. ¿Por qué? Porque Él conoce el conocimiento, Él tiene el conocimiento de quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Es importante que entendamos esta correlación que hay en el diezmar y en el ofrendar para la obra de Dios. Porque así como demos, así vamos a recibir. Y les recuerdo que no hacemos lo del diezmo y las ofrendas por las bendiciones que el Señor nos va a dar. Lo hacemos porque ya Él nos bendijo. Entonces, si somos buenos administradores del bien que el Señor nos ha dado, el Señor va a tener a bien darnos más en abundancia, porque también en la abundancia vamos a ser buenos administradores. Y es por eso que Él nos habla de esto. No para que lo veamos como un negocio, sino para que entendamos cuál es la regla del pacto que el Señor tiene. Dice que cuando demos una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, el Señor nos está diciendo porque de esa manera he de bendecirle. Porque si en lo poco ustedes hacen lo justo, en lo mucho estará esa justicia también. Y por eso el Señor entonces le abre ventanas de los cielos para que esa justicia se dé a través de las bendiciones que se está dando en cada uno de nosotros, esas bendiciones que llegan y que como buenos mayordomos el Señor sabe que vamos a seguir practicando ese bien que Él quiere que nosotros practiquemos cada día de nuestras vidas y en todas las circunstancias. Proverbios 11:24 nos hablaba el Señor, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan, otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Cuando tú no has entendido lo que se te está enseñando en este día, en esta palabra, en esta clase, entonces tú puedes vivir una vida de creyente que te va con Jesucristo cuando Él venga, pero va a tener una vida con deudas que no las puedes pagar y en gran miseria. Un creyente no debe vivir con la palabra que se le ha servido y que se le sirve y que Dios dejó como provisión para que nosotros podamos vivir en esa abundancia que Él nos da, en las bendiciones que Él nos da, por no entender lo que es este pacto para con el Señor. Si nosotros nos descuidamos y creemos que el Señor no nos está viendo y empezamos a comportarnos después de esta enseñanza como el Señor no nos ha llamado a que nos comportemos, esas deudas nunca acabarán y esa miseria estará presente en nuestras vidas. De esa manera el Señor no nos quiere ver. El Señor nos quiere ver bendecido, próspero, dando testimonio vivo de este evangelio, de la palabra. Esta palabra que le estamos enseñando son
la palabra que el Señor quiere que esté en su corazón y que ese amado hermano que ha entendido esto que se le está enseñando empiece a tener un comportamiento que cada día sea más agradable a Dios, sea más agradable al Señor. Es, la relación que tenemos para con Dios lo que importa, esa relación que te permite saber que cada día tú puedes levantarte y venir al trono de la gracia y presentarte ante el Señor a rostro descubierto, sabiendo que Él conoce quién eres. Y entonces hablar con ese que es tu Padre, que solamente tiene amor para ti. Y entonces a Él tú le puedes poner todas tus cosas y verás cómo las cosas van solucionándose una por una, porque tú estás en el orden de Dios a través de la práctica de la obediencia de su palabra. Levítico 27:30 nos dice, el diezmo de la tierra es del Señor. Lo mismo de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. Se trata de una ofrenda consagrada al Señor. El diezmo de la tierra es del Señor. Todo es del Señor. Lo mismo de la simiente de la tierra, de todo lo que nace de la tierra, todos los frutos de los árboles, todo es del Señor. Por lo tanto, el diezmo de eso también ha de ser del Señor. Se trata de una ofrenda consagrada. Desde antes de tú recibir el bien, ya venía consagrado que había una parte de eso que tú has recibido y que tú tienes y que está en tus cuentas, que es del Señor. ¿Por qué atesorar eso cuando el Señor te dice tráelo al arfolí? Y entonces, ¿qué pasa? Que como tú lo atesoras, pues ese es tu bien, esa es tu bendición. El Señor quiere que tú seas más bendecido de ahí. Que si ya esa ofrenda consagrada al Señor desde antes de tú recibirla, le pertenecía al Señor, pues haz lo propio. Tráela a donde el Señor te dice, que la traiga al arfolí y pruébame en esto, que abriré ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. O sea, sé honesto con Dios, sé un siervo que ha entendido la palabra, que ha entendido el pacto, que ha entendido la consagración de lo que le pertenece al Señor, para tú entonces empezar a dar de ti con alegría las cosas del Señor. Tú la traes, parece en término sensorial que tú la estás trayendo, pero en término espiritual, el Señor sabe que tú lo que estás haciendo es un siervo de Él, en el cual Él se agrada porque tú empezaste ya a vivir una vida que Él te ha dado, la vida espiritual, la vida que te vino por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, dándote vida eterna, haciéndote un hijo amado ante Dios. En Cristo hemos sido hijo acepto en el amado. Y es por eso que ya el Señor te ve como ese hijo. Pues como Cristo fue agradable a Dios en todo el ministerio que Él tuvo en este mundo terrenal, así quiere Él que nosotros seamos agradable a Él. ¿Cómo? Cumpliendo lo que el Señor nos ha dado. Esos frutos que el Señor ha puesto en tus manos ya le pertenecían. Es para ti, como un ministrador de ellos, traer lo que le pertenece al Señor. Y tus bendiciones estarán siempre en tus manos y Él pondrá en tu cuenta, porque el Señor lleva todo anotado, todas esas bendiciones que te pertenecen tanto aquí como en lugares celestiales. Tú eres bendecido aquí y en lugares celestiales en Cristo Jesús, porque allá estamos plantados con Él. Deuteronomio 26:12 nos dice, cuando en el año tercero, que es el año del diezmo, haya apartado la 10ª parte de tus frutos, la repartirá entre los levitas, extranjeros, huérfanos y viudas que haya en tus aldeas, para que coman hasta quedar satisfecho. El Señor te está pidiendo aquí que tú seas parte de la solución, que tú seas parte de la bendición del Señor, de lo que el Señor ha querido que tú estés ministrando. Entonces dice, cuando el año tercero, que es el año del diezmo, haya apartado, o sea que como Él te pidió que desde el principio, que la primicia las apartara a tiempo, Él dice que tú hayas apartado la 10ª parte de tus frutos, la repartirá. Entonces te dice el Señor cómo hacer y qué hacer entre los levitas, donde se traen. Los levitas en este caso viene siendo como el arfolí al lugar de la iglesia donde tú estás, donde tú debes traer
no que ellos sean levitas, sino que a ese lugar, a su iglesia, a su templo, tú debes traer esas ofrendas. Debe ayudar a los extranjeros, a los huérfanos y viudas que hay en tus aldeas. Él no te dice que nada más bendiga a los que son de tu aldea, sino en tus aldeas. Porque como eres ese bien de Dios manifestado aquí, manifestándose aquí en la tierra, debe alcanzar a muchos con esas bendiciones que el Señor te da. Y si tú lo entiendes de esa manera, entonces tú vas a empezar a bendecir a todas esas personas a tu alrededor para que coman hasta quedar satisfecho. El Señor quiere el bien para todos, para todo eso que Él quiere alcanzar. Como con el testimonio tuyo, con el testimonio de verdad, con el testimonio de la palabra, con el testimonio de que tú has entendido lo que el Señor te pide en su palabra para que tú hagas y para que tú vivas de acuerdo a como Él vivió, como Cristo vivió, haciendo el bien, manifestando la voluntad de hacer lo que la voluntad de Dios era en su vida. Entonces el Señor te pide en esto cuáles son las reglas de este pacto que el Señor te va dando cada día. Estas clases llegan a ustedes como una cortesía del Ministerio Internacional La Gracia de Dios. Tenemos a bien estar dándola con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que el próximo sábado ustedes estarán con nosotros pendientes de lo que nos queda de estas clases acerca de los diezmos y las ofrendas. Y recuerden que mañana estaremos en nuestra asamblea a las 10 de la mañana en el 9504 de Jamaica Avenue en Woodhaven, Queens, New York. Es un culto glorioso donde estaremos alabando y adorando a nuestro Señor y tenemos un mensaje poderoso acerca de la semblanza de Dios, de cómo es Dios. Ese es un culto que nos bendice y que nuestro pastor David Gómez nos está llevando por ese camino de la verdad, dándonos ese pasto fresco cada día de lo que es palabra del nuevo pacto. Y a las 5 de la tarde tendremos también lo propio en el 11 de Amityville, en Islip Terra, New York, a las 5 de la tarde. Estaremos en ese gozo y en esa alegría. Bendiciones, amados hermanos, y hasta la próxima semana. Amén.